regreso arrepentida y vuelvo a ti. Vuelvo a ti. Que el Señor Todopoderoso, nuestro Señor Jesucristo y la Virgencita María estén con todos nosotros. Vamos a darle gracias a Dios por este momento que nos regala. Darle gracias a Dios también por este día tan maravilloso que nos regaló, que nos has dado, por cuidar de nuestro hogar, de nuestra familia, por protegernos de todo mal y de todo peligro, de toda maldad, de toda angustia y de toda pandemia, todo virus. También vamos a darle gracias por cuidar de nuestros hogares, nuestra familia, por cuidar de nuestros hijos, por darnos el alimento de cada día, por darnos la salud. También vamos a invocar al Espíritu Santo para que el Espíritu Santo nos ilumine, para que el Espíritu Santo nos llene, para que el Espíritu Santo nos dé la gracia, para que el Espíritu Santo nos dé la sabiduría, el conocimiento y el entendimiento para nosotros poder escuchar, poder entender y poner en práctica todo aquello relacionado con la palabra de Dios. Gracias, Espíritu Santo, por bendecirnos. Gracias por estar aquí con nosotros presentes. Gracias por darnos el entendimiento. Gracias por abrir nuestra mente y nuestro corazón y estar dispuesto a ti y a escuchar tu palabra. El tema que vamos a tratar hoy es acerca del sacramento de la reconciliación. El sacramento de la reconciliación tiene un objetivo. El sacramento de la reconciliación, en primer lugar, fue instituido por nuestro Señor Jesucristo. También el sacramento de la reconciliación, a través de la reconciliación y de la confesión, nosotros tenemos unas gracias que recibimos a través de este sacramento. También vamos a ver aquí si este sacramento está en las Sagradas Escrituras, si este sacramento fue dejado por Jesucristo para nosotros, para el perdón de nuestros pecados. También vamos a conocer aquí los 5 pasos que nosotros debemos tener para una buena confesión. El primer tema que vamos a tratar es acerca del sacramento de la reconciliación. ¿Qué es el sacramento de la reconciliación? Es un sacramento de curación que al acercarnos a Jesucristo con una verdadera disposición de conversión, arrepentimiento y reparación, recibe el perdón de Dios por sus pecados cometidos después de que se bautizó, y así también después de la reconciliación, después también nos reconcilia con la iglesia. O sea, ¿qué quiere decir esto? Que nosotros, antes de ser bautizados, nosotros venimos con un pecado que llamamos pecado original. Ese pecado que cometieron nuestros primeros padres. Al ser bautizados nosotros, Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, que murió en la cruz por nosotros, también se llevó con él nuestros pecados, nos perdonó nuestros pecados, y entre ese perdonó el pecado original. Por eso es que después de que nosotros nos bautizamos, después de que pertenecemos a Cristo, pertenecemos a la iglesia de Cristo, entonces estamos propensos por nuestra debilidad carnal a estar cometiendo pecados, a estar cometiendo faltas, a estar cometiendo malas acciones. Entonces Jesucristo nos ha dejado este sacramento. ¿Para qué? Para que por medio de él nosotros nos reconciliemos con Dios. En la carta de San Pablo, 2 de Corintios, capítulo 5, versículos del 18 al 21, el apóstol nos habla ahí de que Dios dejó este sacramento
para que los embajadores o los ministros, a través de ellos, nosotros pudiéramos confesar nuestros pecados, nos reconciliaríamos con Dios. También en Mateo capítulo 18, versículo 21, nos habla acerca de el perdón, la importancia que nosotros tenemos de pedir perdón, de perdonar a aquella persona que nos agredió, de perdonar a aquella persona que hizo alguna falta fuerte con nosotros, de perdonar a aquella persona que nos trató mal, que nos juzgó mal, que habló mal de nosotros, que hizo cualquier acción en contra de nosotros. Pero también nos dice que nosotros también debemos buscar el perdón de aquellas personas a las que nosotros hemos ofendido. Allá cuando Pedro le pregunta a Jesús: Maestro, ¿cuántas veces debemos nosotros perdonar a nuestro hermano? ¿Hasta 7 veces? Y Jesús le dice: no, hasta 70 veces 7. Entonces, ¿qué nos quiere enseñar Jesucristo acá? Que nosotros debemos siempre estar dispuestos a perdonar. Siempre debemos estar dispuestos a perdonar. Sea el agravio que sea, por fuerte que sea. Él también nos da un ejemplo a nosotros donde esto nos muestra esa reconciliación. Segundo, la institución del sacramento de la reconciliación. Este sacramento fue instituido por Jesucristo para reconciliar al mundo, no teniendo en cuenta nuestros pecados. Allá en Primera de Juan, capítulo 1, versículo 8 en adelante, el apóstol Juan nos habla acerca de que si reconocemos que tenemos pecado y confesamos nuestros pecados, Dios, que es grande y misericordioso, perdonará nuestros pecados. Jesucristo dejó a unos sucesores que en ese tiempo eran los apóstoles, y ya en el tiempo de ahora son los ministros que fueron escogidos también por Dios de acuerdo a la sucesión apostólica, y en este caso serían los sacerdotes, los que están llevando el ministerio de la reconciliación. A él es que tenemos que acercarnos nosotros, a los sacerdotes, para que por medio de ellos Jesucristo nos perdone nuestros pecados. Allá en Juan capítulo 20, versículo 21 al 23, Jesucristo nos dice que le dice en ese tiempo a los apóstoles: así como mi Padre me envió a mí, yo los envío a ustedes. Recibid el Espíritu Santo, y a quienes les perdonen los pecados, les serán perdonados, y a quienes se los retenga, les será retenido. Dios, a través de nuestro Señor Jesucristo, nos perdona nuestros pecados, y Jesucristo instituyó este sacramento de reconciliación para que los apóstoles, para que los ministros de Dios ejercieran este sacramento para reconciliarnos con Dios. También en Mateo capítulo 9, versículos del 6 al 7, cuando nuestro Señor Jesucristo alienta o recupera o sana a un paralítico, los fariseos le estaban cayendo encima a él, de que porque él sanaba el día sábado, y que porque que no podía realizar eso en ese día porque eso estaba mal. Jesucristo les dice: ¿qué es más importante? Dejar que una persona se muera o darle la vida. Y después les dice, para que se den cuenta de que yo tengo poder de perdonar pecados, ¿qué es más fácil decirle? Y se refiere al paralítico: te perdono los pecados, o levántate, anda
y ve. Entonces Jesucristo nos demuestra ahí, con ese acto, con esa misericordia que Él hace, de que Él sí tiene poder de perdonar pecados y que también Él instituyó este sacramento para que los apóstoles, los discípulos, los ministros de Dios también pudieran realizar esto. Por eso es que en el Evangelio termina donde toda la gente se quedó admirada y le daban gracias a Dios por haberle dado poder a los hombres para perdonar pecados. Tercero, gracias o beneficios que se obtienen con la confesión. Vamos a ver qué gracias o qué beneficios nosotros recibimos cuando nosotros nos confesamos, cuando nosotros nos reconciliamos con Dios. Primero dice que nos devuelve o nos aumenta la gracia santificante, o sea, nosotros nos santificamos. En el momento en que nosotros confesamos nuestros pecados, nos reconciliamos con Dios, vamos a tener una gracia santificante. ¿Qué quiere decir? Que empezamos a ser santos y tenemos que empezar a llevar una vida santa, una vida correcta a los ojos de Dios. Segundo, nos da fuerzas especiales para evitar el pecado y rechazar las tentaciones. ¿Qué otro beneficio, qué otra gracia nos da? La de poder nosotros rechazar el pecado. Pero ¿cómo nosotros rechazamos ese pecado? ¿Cómo Jesucristo nos enseña a nosotros a rechazar el pecado? Él nos dice que por medio de la oración nosotros podemos rechazar ese pecado. Allá en Lucas capítulo 22, versículo 39, cuando Jesús fue al monte de los olivos a orar, le dijo a los apóstoles: oren para que no caigáis en tentación, le dice. Oren para que no caigáis en tentación. Por eso es importante orar cada vez que nosotros nos sentamos tentados a cometer alguna falta, algún error, alguna mala acción que nos aleje de Dios. Tercer beneficio, nos da asco y antipatía por todo lo que sea ofender a Dios. O sea, nosotros desde ahí empezamos a ser personas, tenemos que empezar a llevar una vida santa, una vida digna a los ojos de Dios. Entonces, ¿qué hace eso? Eso hace que nosotros rechacemos toda clase de pecado, toda clase de maldad que de pronto pueda existir, o que nosotros veamos, o que nosotros podamos hacer, o que nosotros veamos. Entonces, ese rechazo que nosotros hacemos acerca de apartarnos del pecado, de no estar ahí donde se puede cometer alguna falta, y la rechacemos, eso es una gracia que Dios nos da a nosotros también a través del sacramento de la reconciliación. 5 pasos para que tú hagas una buena confesión. Puede ayudarte para el examen de conciencia las siguientes preguntas. ¿Has puesto en duda o negación las verdades de la fe católica? ¿Te ha regalado? ¿Te enseña? ¿Me he acercado indignamente a recibir algún sacramento? La Eucaristía especialmente. ¿He callado en confesión por vergüenza algún pecado grave? ¿Hago con desgana las cosas que se refieren a Dios? ¿Confieso mi fe cristiana con valentía ante los demás? ¿He blasfemado? ¿He jurado sin necesidad y sin verdad? ¿He faltado a misa los domingos o días festivos? ¿Participo activamente en la Santa Misa? ¿He cumplido los días de ayuno y abstinencia? ¿Manifiesto respeto y cariño a mis padres? Son algunas de las preguntas que te pueden ayudar. Y respecto al matrimonio, puedes preguntarte: ¿he puesto medios físicos o químicos para impedir tener hijos? Antes de asistir a un espectáculo, ver una película o de leer un libro, ¿me entero de su calificación moral? ¿He malgastado dinero? ¿Doy limosna según mis posibilidades? ¿He mentido? ¿He reparado el daño que le haya hecho a alguien? ¿Cómo confesarse? Siguiente pregunta. Después de haber experimentado y dolerte de los pecados en la presencia de Dios, te arrodillas en el confesionario y dices: Ave María Purísima,
El sacerdote responde: sin pecado concebida. De esta manera podrás hacer una buena confesión, acercándote cada día más al Señor que te llama. Así que con esta pildorita espiritual de la catequesis y de la confesión, ojalá que podamos acceder todos a hacerla de todo corazón. Ahora, como cuarto punto, vamos a ver los pasos para una buena confesión. Hay 5 pasos que nosotros realizamos para hacer una buena confesión. El primer paso que nosotros debemos hacer es el examen de conciencia. ¿Qué es un examen de conciencia? Un examen de conciencia es mirarnos nosotros mismos hacia adentro, analizarnos, autoevaluarnos nosotros. ¿Cómo estamos nosotros por dentro? ¿Qué debemos nosotros cambiar? ¿Qué hacemos nosotros mal que desagrada a Dios? ¿Cuál es nuestro pecado fuerte que tenemos? Y empezamos a mirar de acuerdo a los mandamientos. Nosotros nos podemos guiar por los mandamientos que Dios nos dejó, por los mandamientos de la ley de Dios. Por decir un ejemplo, si estamos honrando a padre y a madre, si estamos amando realmente a Dios por sobre todas las cosas, si estamos amando al prójimo, si estamos realizando obras de misericordia. Entonces, a través del mandamiento, a través de los mandamientos nosotros podemos analizarnos, podemos nosotros mirar qué es aquello que realmente debemos nosotros cambiar y que debemos nosotros pedirle perdón a Dios. Eso es un examen de conciencia, analizarse interiormente, de corazón, de bien de adentro, qué es aquello que realmente nos hace daño y que no le agrada a Dios. Segundo, el arrepentimiento. Ya después de que nosotros hacemos el examen de conciencia, que ya sabemos qué pecados somos los que tenemos que confesar, porque son pecados fuertes, pecados que no le agradan a Dios, entonces debemos vivir un arrepentimiento. Debemos vivir un arrepentimiento, arrepentirnos de corazón realmente de esos pecados y no volverlos a cometer. Tercero, propósito de enmienda. ¿Qué es el propósito de enmienda? El propósito de enmienda es hacer como una alianza con Dios, como prometerle a Dios que nosotros no vamos a volver a pecar, que nosotros no vamos a volver a caer en el pecado, que si nosotros maltratábamos a nuestros padres, que si nosotros no honrábamos a nuestros padres, que si nosotros no amábamos a Dios verdaderamente, que si nosotros juzgábamos, que si nosotros hablábamos mal de las personas, que si nosotros no hacíamos obras de misericordia, que si nosotros no actuamos bien ante los ojos de Dios, entonces decirle a Dios, decirle a nuestro Señor Jesucristo, que nosotros no vamos a volver a cometer ese pecado, hacer un propósito verdadero de no volver a pecar. Cuarto, el cuarto es cuando nosotros nos acercamos al sacerdote para confesarle nuestros pecados. Entonces ya hicimos un examen de conciencia, ya nos arrepentimos, ya hicimos un propósito de enmienda de nuestro pecado y ahora vamos a ¿qué? A confesar nuestros pecados. Y se lo vamos a confesar al sacerdote. Quinto, cumplir la penitencia y también la absolución del pecado. El sacerdote, después de que nosotros nos confesamos, él nos va a decir qué penitencia vamos a hacer nosotros para reedificar este pecado, para que Dios nos perdone a través de ellos este pecado grave, este pecado fuerte que hemos tenido, y vamos a recibir después de las oraciones, después de postrarnos ante el Santísimo y pedirle perdón de corazón a Dios, haciendo un acto de contrición fuerte, que salga de adentro, que se sienta, entonces vamos a tener la absolución del pecado, vamos a ser perdonados por Dios.